A partir de este momento, LB80 Canal 10. Ha nacido el color en la Argentina. Canal 10 de Córdoba se regocija. Hola, hola, ¿cómo están? Qué placer volver a encontrarnos aquí en las pantallas de Canal 10 para seguir rememorando toda la historia de nuestro canal y también, por supuesto, la de nuestra provincia, la de nuestro país, como va a pasar ahora que vamos a ver un tema muy importante, porque cada vez que llega un presidente a Córdoba, evidentemente no es una visita más. No solamente que se moviliza todo, digamos, el aspecto político y también de seguridad, sino que además también los periodistas y los medios de comunicación tenemos nuestras formas de poder comunicar, de poder hablar con ellos. A veces se puede, a veces no, a veces quieren, a veces no. Bueno, realmente es todo un trabajo muy lindo que también hacemos los y las periodistas en Córdoba y hoy lo vamos a rememorar aquí en los 60 del 10. Pero antes de seguir, le quiero agradecer a todos aquellos que se están comunicando con nosotros, con la producción del programa, para decirnos de repente de programas de los años 60 o estelares con los cuales han participado. Está buenísimo y estamos tratando de encontrar las imágenes para poder producir absolutamente y mostrar cada uno de estos mensajes, ¿no? Y de estos programas que nos están haciendo conocer. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos entonces los 60 del 10 con un programa presidencial? Mire. Desde el regreso de la democracia, Córdoba fue un lugar predilecto a la hora de sus visitas. Los viajes a nuestra provincia sirvieron para lanzar candidaturas, inaugurar obras o participar de cumbres. Las fábricas, el campo y la universidad son un atractivo ineludible para los mandatarios que pisan nuestro suelo. Esta noche repasamos las coberturas de las visitas presidenciales a Córdoba. Bueno, y para eso tengo nada más ni nada menos que un amigo sentado que además tiene una trayectoria, sobre todo periodística y política. Las dos cosas. Miguel Rojo, ¿cómo estás? Muy bien, Mónica, gracias por la invitación. Ay, ¿cómo andas? Es volver a casa, ¿no? Es volver. ¿Cómo te has sentido, me imagino, no? No, sí, es fuerte. ¿Es fuerte? Es fuerte, pero muy lindo, muy lindo. Bueno, por lo menos has recibido el cariño de todos los que estamos acá. Sí, realmente. Bueno, realmente. Por ahí dice Miguel, ay Mónica, no voy a hablar tanto, yo no le creo, les aviso, porque lo conozco mucho. Es una persona que ha andado mucho, no solamente como recién dije, ¿no? Periodísticamente, sino también en la vida política, no solamente y gremial, ¿no? No solamente aquí de Córdoba, sino también del país. Así que como que tenés mucho para hablar de lo que vamos justamente a mostrar hoy, ¿no? El tema va a ser sintetizar. Yo lo veo medio difícil, pero ¿qué te parece si empezamos? Porque bueno, tenemos muchísimo. Y bueno, hablamos justamente de lo que son las visitas presidenciales, ¿no? Que no es cualquier cobertura. No, no, para nada. En principio tengo que decir, las visitas presidenciales impactan fuerte en cualquier ciudad, pueblo, provincia, donde vaya un presidente, cualquiera sea el signo, eso impacta. Porque normalmente el presidente, primero que se sabe a qué viene, eso lo sabe todo el mundo. Y bueno, normalmente también avisan de que van a dar determinada solución a algún problema o traer algún recurso para la provincia, digamos, por ejemplo, de Córdoba. O ha inaugurado una fábrica, bueno, una situación normal. Ruta, eso. Claro, son situaciones políticas normalmente. Absolutamente. Claro. Y ahí es donde vienen las diferencias de los distintos presidentes y presidentas, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno tiene su impronta personal, absolutamente personal. Vos tenías un Menem que era carismático y se prestaba para todo, comenzaba hablando de política, terminaba hablando de fútbol, etc. Y tenías otro como Alfonsín, me acuerdo lo fui a recibir al Terravela. Y él era más, sobre todo cuando eran varios los periodistas, allá en el aeropuerto, trataba de ser muy corto todo. Y bueno, ahí es donde actuaba la custodia, ¿no? Claro. Ya vamos a hablar de lo que pasa siempre con las custodias, nosotros lo sabemos. Sí. Ya sabemos que cuando viene un presidente lo que pasa con las sí, custodias. protocolo. Pero sí nosotros intentamos siempre conseguir
Claro. Aunque sea 2 palabras. 2 palabras. Aunque sea 2 palabras. Sí, Hola, sí, ¿qué sí, tal Córdoba? sí. Pero ya era Sí, suficiente. Sí, sí. Es muy reiterativo eso. Un saludo para Córdoba. Claro, Bueno, sí, le va a saludar a Sí, Córdoba. sí, a saludar a él. Aquí vengo, claro. Y bueno, y uno se sentía, ay, por fin, mira, conseguí la palabra del presidente. Sí, ¿verdad? claro. Pero bueno, evidentemente todos tienen su forma de ser y todos también tenían, depende, porque por ejemplo, yo recuerdo a Menem, que como vos decís, era un tipo carismático, siempre se prestaba para todo. Cuando salió, ¿te acordás? La resolución de que lo de Río Tercero Sí. no había sido un accidente. En ese momento, por ejemplo, había venido acá a Córdoba a poner la última vacuna de la aftosa y no quiso hablar con nosotros. No, claro. No, hablaba con las radios, digamos, No, de los claro. pueblos y no quería hablar con ningún medio de Córdoba. Y no habló. Sí, ahí es parte de él y parte de que le maneja la cuestión Claro. de medio, ¿no? Claro. En ese tiempo estaba Bursaco, me acuerdo. Ajá, Un claro, hombre claro. Bueno, vamos a empezar, ¿qué te parece? Sí. A repasar. Y vamos a comenzar con una nota, atención con esto. Nada más ni nada menos que con Juan Domingo Perón. Ah. En los años 70, aparentemente, de acuerdo a lo que dice el archivo, previo a asumir como presidente de la Nación. Estamos en el 73. Exactamente. Vamos a verlo y después Bueno, hacemos la consideración. perfecto. Míralo. Es decir, nosotros tenemos que reducir las cosas a su estado normal, porque en esto hay mucha anormalidad. Y la violencia mucho depende de esto. Algunos dicen que, en fin, que quieren una revolución violenta. Bueno, yo no sé cómo se puede arreglar una economía de un país que recibimos nosotros con 7.000 millones de dólares de deuda externa y 3 billones de pesos de deuda interna. ¿Cómo se puede arreglar a balazo? Eso yo no está todavía. Y eso que yo soy general. Pero claro, yo soy un general pacifista, ¿no? Algo así como un león herbívoro. No me da por resolver a palos ni a balazos las cosas. La violencia es el producto de una época más que de nada. Bueno, y ahí estaban el micrófono de Canal 10. Claro. Qué emoción cuando yo veo el micrófono de Canal 10 Sí, en estas por cosas. supuesto, por Qué supuesto. emoción. Y debe haber sido, de acuerdo a lo que él decía, justamente creo después de lo de Seiza, porque habla de la violencia, ¿no? Sí, sí, Perón tenía una particularidad. Él cuando enfrentaba a la prensa, aprovechaba muy bien el tiempo. Él se refería siempre fundamentalmente a la cuestión doctrinaria y a la cuestión de proyecto. Y después hablaba de las cuestiones circunstanciales que pueden aparecer allí en la pregunta o porque en ese momento o en esos días había pasado algo. Pero él bajaba línea permanentemente. Hablara con quien hablara, bajaba la línea doctrinaria y bajaba la línea del programa, ¿no? Y lo que él pensaba íntimamente. El yo en él era fundamental. Y evidentemente en ese momento que era muy difícil. Muy Estamos difícil. hablando en momentos en que prácticamente después asesinaban a Rucci, ¿no? O sea, Claro, son inmediatamente esos de la momentos, llegada sí. de él. Sí, eran momentos muy difíciles. El auge de la guerrilla se comenzaba a notar muy bien, muy claramente. Y bueno, y la economía también estaba muy Claro, mal. Claro, claro. Estaba muy mal, tanto es así que él lo primero que hace fue el famoso pacto social con Claro. Gelbar y todo lo demás. Pero también hay que decir, ¿no? Este tercer Perón, como se dice, este tercer Perón ya venía muy desgastado en su físico, Sí, sí, sí. en su organismo. Veíamos que le preguntaban en otra parte de la nota justamente sobre su estado de salud. Sí, 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 sí. no. Él vino ya Sí. con un deterioro marcado, con un deterioro marcado. Bueno, ahora te llevo a otro lado. Te llevo a otro presidente, Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín. Recién también hacía, digamos, en el año 87, 1987, prácticamente cuando ya se había citado a los militares, ¿no? Más de Sí. 300 notificaciones, ahí lo estamos viendo. Mira, fíjate, ahí lo tenés. Estaba llegando a Sí, las sí, sí, sí. Perdices. Año 1987, mira, está en Gelos y está Sí. Mestre como intendente. Sí. Y era un momento político difícil porque estaban llegando estas citaciones y bueno... Altagroso también. Claro, exactamente. Y llegaba a las Perdices justamente a hacer inauguración, pero fundamentalmente a hablar de este tema, ¿no? Sí. También momentos muy dramáticos eran esos momentos, muy dramáticos. Porque
todavía no se tenía la seguridad de cómo iban a reaccionar las Fuerzas Armadas en todo esto. Y bueno, lo impulsó una gran capacidad de decidir, decir, vamos por acá. Tenía un importante equipo de colaboradores en ese sentido. Él había trabajado por los organismos de derechos humanos, así que, bueno, fue un momento muy difícil y vino a Córdoba. Eso es lo que te iba a decir, vino Córdoba. A Córdoba. Recordemos del atentado de la mezquita, sí. O sea, Alfonsín en Córdoba, en el Comando Tercer Cuerpo, donde todavía estaba Menéndez dando vueltas, evidentemente no era tan fácil. No, para nada. Bueno, ahora te llevo, vamos a hacer un picadito de presidentes. Bueno. 1996, Carlos Saúl Menem en Córdoba. A las 11:30 tocó pista el avión presidencial Tango 01 en el aeropuerto Córdoba, trasladando al primer mandatario y a una numerosa comitiva. Al pie de la escalerilla lo recibió el gobernador Mestre y tras los saludos de práctica partió en el imponente helicóptero presidencial Malvinas Argentinas rumbo a Santa Isabel. En lo que ha sido una de las características de la visita presidencial aquí, de la actividad que ha desarrollado, rompiendo el protocolo, el presidente también accede al saludo de la gente que se ha agolpado aquí en el alambrado perimetral de Ciadea para saludar. ¿Estoy rompiendo el protocolo un poco? Sí, como siempre, pero es gratificante saludar a la gente. ¿Se siente apoyado por la gente en actos como estos? Y sí, yo pienso que quedó perfectamente demostrado de que la gente nos apoya. No todo el mundo, pero un sector importante de la sociedad. Si uno fuera mal pensado, diría, ¿no está en campaña usted, doctor? No, ¿campaña qué? El gobernador está en campaña. ¿Usted está en campaña, doctor? Él no estaba en campaña, seguro. No, seguro que no. Sí. Es rápido, era rápido. Dicho respetuosamente, ¿no? Pero era un personaje. Sí, totalmente. Un personaje. Yo tuve oportunidad de hablar con él como periodista, como gremialista, en Casa Rosada. Acá en Córdoba fui a cubrir cuando hizo la conferencia con Angeló, en el 93. Y de golpe está hablando de política, de proyectos, de obras, y de golpe arranca con que quería salvarlo a Taller y a San Martín de Tucumán de que no desciendan. Claro. Una cosa que, sí, él hacía esas cosas. Sí, seguro. Él hacía esas cosas. Y él creo que los que más rompieron siempre el protocolo es él y Kirchner. Sí. Él y Kirchner son los que más rompieron el protocolo. Querían el contacto directo. Exactamente. Y bueno, ahora nos vamos al año 2000. Quien vino a Leones fue Fernando de la Rúa. A ver, lo vemos. Y yo le pregunto si usted va a pedir a los legisladores de la Alianza o alguna vez le ha pedido que apoyen al gobernador de la zona. Que se analicen los temas con actitud constructiva y sin prevenciones, partiendo de la situación real de la provincia y buscando entre todos lo mejor para ella. Hay un proyecto que tiene un marco de análisis, es un proyecto muy importante que abarca varios temas, y lo que se discute ahora me parece más de procedimientos, si se separan los temas, si tiene carácter de ley de urgencia. Lo que sí deben analizar todos cuál es la verdadera situación de la provincia, cómo se equilibran las finanzas. Y veíamos a Fernando de la Rúa que además, Miguel, creo que tomó a Córdoba en su propio gabinete, tenía muchos cordobeses en su gabinete. Sí, por supuesto, el propio Mestre. Claro. Pero no nos olvidemos su procedencia, él era cordobés. Claro, además. Radicado en Buenos Aires, llegó a ser senador nacional. Fue senador nacional ganándole al candidato de Perón, a Sánchez Orondo. Era un hombre de prestigio, ¿no? Un hombre, un jurista. ¿No? Pero creo que pocos presidentes fueron tan controvertidos como él, ¿no? Muy pocos presidentes fueron tan controvertidos. Y así como terminó su así gobierno, terminó. ¿no? Sí. ¿Y por qué pensamos que terminó así? ¿Qué pasó? ¿Qué le faltó? ¿Autoridad? ¿Le faltó carisma? ¿Le faltó apoyo? Todo eso junto, pero además no lograba encarrilar económicamente nada, claro, ¿no? Ve que hubo planes neutrales, tuvo subir, planes, y no podía encarrilar la economía. Claro. Por eso se llegó a la hiperinflación. Ahí donde se derrumba todo. Claro. Pero no podía controlarlo. Le faltó liderazgo también, creo, ¿no? Absolutamente. Totalmente. Pero esa es parte de su personalidad, ¿eh? Claro. No era un hombre que se ponía él delante de las cámaras o para sacar un poco de provecho personal. No. Era más recatado. Hablando de líder, uno que ejerció el liderazgo desde el comienzo fue Néstor Kirchner, ¿eh? Sí. Seguramente, y estuvo en Las Varillas en el año 2004.
cumplir con la palabra empeñada con la gente y los trabajadores de las bahías. ¿Significa un orgullo, presidente? Obviamente. Así Kirchner se refería al decreto que permitirá a la empresa de tractores Pauni funcionar como terminal automotriz para la construcción de minibuses. Iba a ser durante su discurso en el palco el momento de los pronósticos. El mandatario dijo que se comenzará a resolver el problema del endeudamiento externo del país, pero remarcó que se hará sin claudicar y sin arrodillarnos. Pero los argentinos tenemos que volver a valorar lo que somos. Durante una década nos estuvieron diciendo que no servíamos, que no podíamos administrar nuestras cosas, que la Argentina no tenía, el capital argentino y el capital nacional no tenía destino, que los trabajadores argentinos no trabajaban. Durante la década del 90, esto fue un discurso de todos los días y los trabajadores y el pueblo argentino deben recuperar su autoestima. Somos de los mejores que hay en el mundo y nos tenemos que volver a valorar como tales. Bueno, ¿qué opinas de ese Otro discurso? hombre con carisma, realmente, ¿no? Con liderazgo. Y liderazgo. Y necesitaba, él sabía que necesitaba el encontrarse con la gente de cerca, tocarlo, que lo toquen. Esa era una parte, un rasgo de su personalidad. Que no le importaba sufrir ningún tipo de problema, ¿viste? No, que en absoluto. se volvían locos los custodios. No, en absoluto, en absoluto. Terrible, sí, era terrible. Para los, digamos, los custodios y la seguridad, era una persona terrible. Sí. Y yo tuve oportunidad de estar en la Casa Rosada, en el Salón Blanco, en un acto que había por un tema de la matanza. Y bueno, él se acercaba a todos, él se movía permanentemente, venía a saludarnos, a todos los que estaban allí. Era un hiperkinético. Totalmente. ¿Cuántas veces ha salido herido? Sí, Además, por golpes y otras cosas. Sí, era así. Y uno escucha ese discurso y parece ser que estamos en la actualidad. Habla del Fondo Monetario, habla del endeudamiento. Sí. Parece que nos traslada a la respecto actualidad, a ese tema, puedes remontarte al presidente. Sí. De allá lejos y hace tiempo. Sí. Inclusive en la misma dictadura militar fue cuando más nos endeudamos. Claro, por ejemplo. Exactamente. Bueno, me parece que están diciendo que tenemos que ir al corte, Miguel. Bueno. ¿Seguimos después repasando presidentes? Y sí, por supuesto. Bueno, quédate con nosotros, que este es un programa presidencial.